Bienvenidos todos y todas. Esto no es solo una emisora, es tu espacio, tu voz. Voces Isabelinas comienza ahora. Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con Fernando Hernández y Vivian Pedraza. En este nuevo capítulo de La Mente Alterada, en la sección de autocuidado, queremos empezar hablándoles sobre qué tema vamos a tratar en este nuevo podcast. Este material nos ofrece recomendaciones para identificar señales de alerta de problemas mentales o de consumo de sustancias psicoactivas y de cómo podemos orientar a nuestros amigos, compañeros o familiares. Empecemos hablando sobre qué son las sustancias psicoactivas. Ok, Vivian, me contaron que las sustancias psicoactivas son compuestos químicos que al ser consumidos por el ser humano afectan su percepción de la realidad, cambios de humor y personalidad. Ok, entonces eso quiere decir que como estamos en un ámbito escolar, hemos podido ver que las sustancias más comunes es el alcohol, el tabaco, la marihuana y el pegamento, ¿cierto? Sí. Aunque también hemos podido ver que el vape se consume mucho, pero no es una sustancia psicoactiva, así que pues no la contamos como tal. Sí. ¿Y cómo podemos ayudar a personas, a compañeros o familiares? Bueno, pues primero que todo hay que tratarlas con respeto sin juzgarlas. También hay que tratar de buscar ayuda de un profesional para que pues lo ayude a intentar dejar ese consumo. Ok, pero también tenemos que tener en cuenta que no hay un solo tipo de adicción, ¿cierto? Sino que está la física, que es cuando se toma como un hobby, como por recocha, que el cuerpo no depende de ella, sino que no depende de ella. En cambio la psicológica, ya es cuando el cuerpo depende de ella para sentirse completo y satisfacerse. Exactamente. ¿Y cómo podemos hacer que nuestros compañeros obtengan ayuda? Bueno, para que nuestros compañeros, amigos o familiares puedan conseguir ayuda, necesitamos ayuda de un adulto de confianza, ya sea un padre, un docente o un familiar cercano a él. ¿Y hay algunas claves o consejos que les podamos dar a ellos? Que también pueden conseguir líneas de apoyo para buscar ayuda profesional y dejar esa adicción. Y que no tienen que sentirse solos porque hay gente que está dispuesta a ayudarlos. Voces Isabelinas, la emisora escolar de Isabel II, con identidad, alegría y conocimiento. Tenemos un invitado especial que nos va a contar sobre su experiencia con las sustancias psicoactivas. Con ustedes, el señor Juan Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que nos estén viendo y gracias por la oportunidad de invitarme a estar con ustedes. Dale Juan, tranquilo, el gusto es de nosotros por poder tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti, Juan. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿En relación, soltero, casado, hobby, perros, gatos? Muchas gracias, sí. Bueno, en mi vida personal y así como familiar, felizmente soy casado, tengo una esposa muy hermosa, mi esposa es de Costa Rica y yo soy de aquí de Colombia y vivimos y servimos a Dios y también trabajamos al Señor, sí, trabajamos también y soy trabajador social de profesión y me gusta mucho mi profesión, sí. Ok, muy bien, felicidades. Queremos que nos cuentes un poco de tu pasado y pues, ¿qué te parece si comenzamos con el cuestionario? Dale, de una, empecemos. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué y cómo empezaste a consumir? Tenía 12 años, era muy pequeño, la verdad. Creo que la razón, creo yo que es una común por la cual caemos muchas veces en las sustancias es porque nos cuesta reconocer un dolor que todos tenemos en el corazón. Creo que en mi caso personalmente yo nunca crecí con una figura de un papá y me costó mucho saber cómo era ser un hombre porque nunca tuve un ejemplo, nunca hubo alguien que me dijera, hijo, de esta forma tenés que hacer las cosas,
aprender a usar un taladro, aprender a usar la herramienta, el aprender a hacer cosas que uno quisiera aprender. Nunca tuve eso de pequeño y creo que eso nutrió mucho mi vacío. Creo que por ahí puedo iniciar con la pregunta, sí señor. Ok, sí entiendo ese dolor de papá presente pero muy ausente. La siguiente pregunta es, ¿cómo te sentías al probar estas sustancias? Esa pregunta está muy buena porque obviamente era el refugio, ¿sí? Cuando yo empecé, es loco porque a mí me gustaba la patineta, todavía me gusta montar patineta. Y cuando entré al mundo del skate yo quería encontrar un refugio montando patineta. Entonces claro, uno se tiraba de las escaleras y la adrenalina, el corazón hacía 1000, pero sin embargo yo seguía sintiéndome vacío montando patineta. Entonces yo veía que algunos pelados en los parques o así en la calle fumaban marihuana. Entonces yo decía, uy, pero eso da vuelta a qué. ¿Será que sí es chévere? Porque yo veo que todo el mundo lo hace. Entonces una vez en un skatepark fue la primera vez que probé la marihuana y obviamente yo sentía que me relajaba y que yo no estaba preocupado por nada, pero al final se pasaba como lo decimos en la calle, ¿verdad? La jerga de la calle, se pasaba la traba y otra vez volvía la tristeza, otra vez volvía el dolor y creo que hasta era más fuerte, era más depresivo. O sea, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Sí, totalmente. ¿De alguna manera sentiste como un refugio al entrar a este mundo o fue como muy temporal? Sí, digamos algo que tenemos que todos los seres humanos tenemos es nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, ¿verdad? Sí. Entonces hay una parte en el hemisferio izquierdo, aquí en el cerebro, que se llama la parte que genera excitación en el cerebro. Hay una parte que le emana la dopamina y la serotonina. Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo ante esto? Entonces, toda excitación que genera el cuerpo, dígase una relación sexual, las sustancias psicoactivas, el hacer un deporte de alto rendimiento o un deporte extremo, nos dispara un poquito eso. Pero ¿qué pasa? Las drogas, lo que ellos hacen es nos llevan a un nivel de excitación demasiado grande y eso bota mucha dopamina en el cerebro y por eso al principio de toda sustancia tú dices, ay, qué rico, qué chévere, pero ¿qué pasa? Que como toda droga el cerebro luego la va asimilando más y la asimila más y la asimila más y ya después fumarte una pipa de marihuana con 3 clones de marihuana no te hace nada. Como entonces, que se genera el anticuerpo, digámoslo así, después de... como una reacción de resistencia al cuerpo. Y uno que empieza a querer más y más y más. Exacto. Más. Bueno, muy interesante. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué facilidad tenías al conseguir este tipo de sustancias en tu ámbito escolar? Esa también es buena. Creo que todos los colegios alrededor independientemente de donde estén, siempre va a haber un nivel de vulnerabilidad en cuanto a las sustancias. En el colegio que yo estudié era también una zona popular, no por aquí cerca sino en Engativá, era un barrio también muy popular y en los que salían era loco porque los que se crían así como los malotes y los de la calle y los que robaban en el barrio también ahí son esos mismos los que vendían droga. Entonces, ñeritos del barrio. Ajá, los ñeritos del barrio. Y es loco porque ellos mismos al principio es muy sutil, ¿verdad? Es muy sutil porque llegan y te dicen como, parce, pruebe y verá que le va a gustar, es una chimba, usted se relaja, usted no va a sentir nada y después usted va a ver que es re tranquilo. Pero es una mentira, en realidad es una gran mentira. Wow, sí, eso es verdad, y han habido muchos casos de distribución de este tipo de sustancias acá en el colegio también. Sí, tiene razón. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué pensabas antes de consumirlas y qué sentías después de ese momento de euforia? Pues es que es volver como le llamo yo volver a la raíz. Sí, es el reconocer, ¿verdad? Que uno primero, uno no sabe cómo tramitar sus emociones.
¿verdad? Uno de pequeño, ¿verdad? Yo les puedo decir que yo no sabía cómo decir cómo yo me sentía. Yo estaba frustrado a veces, pero yo no sabía decir que me sentía frustrado porque nunca alguien me enseñó cómo ser un hombre. Entonces, o sea, te sentías muy en tu cápsula sin poder saber expresarte, digámoslo así. Y considerando que nadie me entendía. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que antes era, qué loco. Yo veía a mis compañeros del colegio y en las entregas de notas, sus papás siempre iban. Y yo decía, uy, qué loco, o sea, ¿qué se sentirá que su papá vaya a recibirle las notas? Y en mi caso, mi mamá siempre tenía que trabajar y ella no podía ir. Entonces, quien iba era mi hermana, o muchas veces una tía. Y mi mamá solo recibía las cortas palabras que mi tía le decía a mi mamá. Entonces, era como frustrante porque en realidad no... esa figura que uno anhelaba que estuviera ahí no estaba. Entonces, claro, eso venía a la mente y como que nutría más esa tristeza para uno luego decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mejor me voy a ir a trabajar y me relajo, ¿verdad? Ese era el pensamiento. Como que uno empieza a tener en cuenta otros tipos de comentarios, más en cuenta que el de la propia familia. Sí, y le da más peso, le da uno más peso a eso. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de dependencia tenías ante el consumo? Pues porque como nosotros ya contamos existen dos tipos de consumo, que es el regular y la adicción. Sí, yo puedo reconocer que yo fui realmente adicto. O sea, para ti ya era como lavarte los dientes todos los días. Era muy normal. El ya tener, digamos, una caja de cueros para hacer porros en el bolsillo es muy normal. El hecho de siempre tener un encendedor es normal. Es que eso abre muchas puertas, no solo en cuanto al consumo, las amistades que te empiezan a rodear, el estilo de personas que te empiezan a rodear también es demasiado oscuro. Sí, eso. A veces está el dicho de dime con quién te juntas y te diré quién eres. Sí, y eso sucede mucho. Y más porque cuando empiezas a consumir, tú te quieres rodear de gente que haga eso. Entonces lo difícil de para eso... como tener como ese ámbito de que hablar, de tenemos esto en común, sí, como sentimos este tipo de sensaciones y así, es ¿no? como todos, es como digamos cuando nos gusta el fútbol, cuando nos gusta el micro, nos reunimos con los que juegan micro. Cuando nos gusta el básquetbol, no estamos cerca con los que juegan básquetbol. Cuando nos gusta el vóley, no estamos cerca de los que les gusta el vóley. Pero el tema con las drogas es que tú estás cerca, ¿verdad? Haciéndolo una explicación muy, muy sencilla, estás inmerso en un mundo donde están todos los deportes, pero todo está tan oscuro que es fácil caer en cualquier cosa que realmente no te va a edificar. Es muy fácil. Micrófonos listos, ideas al aire. Comienza un nuevo día en Voces Isabelinas, donde hablar también es construir. La siguiente pregunta es ¿cómo actuó tu familia ante este suceso? ¿Qué dijo y cómo reaccionó? Creo que para mí una de las cosas que hoy puedo decirles que no es de orgullo es la lucha de mi mamá. Creo que la droga te individualiza tanto que olvidas la gente que realmente te ama. Y eso sí me partió mucho el corazón. Justo cuando yo estaba en mi momento más profundo. Vamos a dejar que pase el avión. Ya se fue. Ya va llegando a Asbacha. Y una de las cosas que yo más me cargaba era que mi hermana recién había sido mamá y yo estaba en mi momento más crítico en el consumo y mi hermana me decía no se acerque a mi hijo porque yo no quiero que él esté cerca de un drogadicto. Entonces creo que para mí lo que más me pesó también fue mi familia, el hecho de que mami siempre ha sido una mujer tan guerrera, tan salida para adelante, una mujer trabajadora, y yo haberle dado la espalda a esa historia tan hermosa que me ha rodeado de tanta humildad y de tanto salir adelante y solo pensar en mi dolor y sin considerar que había gente detrás de mí que me ha sostenido, que me ha amado, que me ha brindado su amor de una forma tan profunda. Ha sido una de las cosas que más me pesaron
pero una de las que más admiro es que mami se convirtió también en mi mejor amiga. Cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, los mentirosos no eran el reino de los cielos, y yo siempre tenía miedo de mentir, y hoy es el día que yo no puedo decir mentiras. A mí me cuesta decir mentiras, y si digo una mentira a los 5 minutos, no, es mentira, no puedo decir mentiras. Y mi mamá me preguntaba, hijo, ¿y hoy qué consumió? Entonces era re duro porque yo me acordaba, uy, no puedo decir mentiras. Entonces yo decirle a mami, no mami, en una de esas loqueras yo llegué a la casa y yo, uy mami, me olí una felpa de coca y estoy re loco, me siento así y quisiera estar tranquilo y no puedo. Entonces mami me hacía aguas aromáticas, estaba conmigo y yo les digo esto y yo llegaba a la casa a las 4 de la mañana y yo golpeaba la puerta para que ella me abriera. ¿Tu mamá de alguna u otra manera trató de ayudarte mucho? Mi mamá fue el psicólogo, parce. O sea, yo nunca conocí un psicólogo y mi mamá fue que me curara así tras. Sí, ella nunca me juzgó. Obviamente siempre le daba rabia y cuando ya me encontraba los moños o así las cosas, ella de una los tiraba por el retrete. Porque obviamente ella nunca me iba a apoyar, pero ella siempre me decía, ¿y qué hace eso, hijo? ¿Qué le genera eso? ¿Y cómo se siente? Y ella me hablaba y yo le decía lo que yo sentía y así. Fue re difícil. Y ella también sufrió mucho emocionalmente. Se puso muy flaquita, estaba muy en los huesitos de mi mamá. ¿Se deprimió? Sí, también muy fuerte para mi mamá. Sí, se deprimió mucho al ver que pues tú estabas en esa situación y no sabía cómo ayudarte. Sí, total. Sí. Bueno, la siguiente pregunta tiene relación con la primera. ¿Cómo y por qué terminaste tu consumo? ¿Cómo terminó el consumo? Al final de la situación fue que yo recuerdo mucho que ya no, las drogas no me hacían nada. Yo sentía que otra vez el dolor con el que todo inició a los 12 años volvía. Entonces yo entendí que no, que ya eso no tenía sentido. Y yo no creía en Dios. Yo era muy apático a Dios. Yo decía, no, Dios no existe, eso es pura religión, pura mentira. Y yo una vez llegué al skatepark a montar patineta y yo estaba drogado. Yo me había comido un LSD y yo le dije a Dios, Dios, si eres real, quítame de todo esto. Yo no quiero más esta vida. Y bueno, y eso pasó y yo seguí en mi fiesta, en mi loquera. Y un día fui a un toque de punk, a un concierto de esa música así ruidosa. Y ese día recuerdo que había tomado mucho licor, me había trabado mucho y que había huelido mucho. Y mi último recuerdo de ese momento fue que me tiré un pase de coca y luego ya no recuerdo nada más. Y luego amanecí, desperté en un hospital. Sí, entonces estaba en el hospital y recuerdo que solamente estaba ahí, que tenía una máquina al lado izquierdo, que entraba mi sangre por ahí y luego por otra sonda entraba otra vez a mi cuerpo y mi cabeza estaba así mirando al lado izquierdo y cuando yo volteé a la derecha estaba mi mamá y estaba pues obviamente demasiado en shock y ya desde ahí les estoy hablando, eso fue en el año 2014. Eso fue para un 14 de junio de 2014 y desde ese día para acá entendí que hay otra forma para poder salir adelante de ese tipo de situaciones. Escapar de los problemas, digámoslo así. Sí, creo que más que eso fue empezar a afrontar los problemas que habían en mi mente y en mi corazón, empezar a dar solución a ellos. Okay, pero tú te desmayaste cuando llegaste al hospital, o sea. Sí, lo que yo sé es que yo estaba en una fiesta, ¿verdad? Es de eso y yo solo caí
pero yo no recuerdo qué día fue, ni la hora, yo no tengo recuerdo de nada de eso, solo cuando me levanté y estaba ahí. ¿Cuántos días duraste desmayado? Es que en esa parte yo no sé porque yo no... ¿No recuerdas en qué día estabas en O sea, en la yo solo fiesta? recuerdo que yo desperté. Ese día, el 14. Ajá. No, el 14 llegué a mi casa. Ah, ok. El 14 volví a mi casa. Ok. Pero fueron, no sé, como... No, es que sería mentira y no sé. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta más o menos? Sí. ¿Cuántos años duraste en el mundo de las sustancias? Ah, bueno, yo conocí como a los 13 años y cuando tenía 18 fue cuando me pasó todo eso. Entonces, 14, 15, 16, 17, 18, 5, como 4 años y medio por ahí, pongámosle. 4 años y Sí. medio. Okay. Yo quería hacerte una pregunta. En ese momento cuando te desmayaste, pudiste haber estado en un estado de sobredosis. Sí, por esas razones que me hacen, eso se llama una diálisis. Es una maquinita que lo que hace, ella saca la sangre, la limpia en una maquinita y vuelve y te la pone, porque ya todo el cuerpo tenía mucha sustancia. Okay. Entonces, como que gracias a Dios, neurológicamente yo no tuve ninguna afectación, porque hay personas que luego de eso quedan con necesidades psiquiátricas, asistencia psiquiátrica o asistencias de un carácter ya hasta medicinal, a causa de un cruce por sustancias. O sea, permanente, Sí. casi en el hospital. Es como has visto los cables de electricidad. A veces, digamos, hay uno que es negro, hay otro que es polo a tierra y hay otro que es negativo. Entonces a veces en el cerebro se cruzan. Ok. Entonces El dicho que dice, se me cruzaron los cables. Ajá, y entonces tiene sentido cerebralmente, porque Ok. puedes quedar así como vemos a veces gente en la calle así hablando sola y estando como en conflictos con ellos mismos porque no se entienden. Entonces sí, como eso que se imaginan una pelea con X persona y uno los ve y pues no hay nadie, están solos. Ajá. Ya es psicológico. Sí, ya hay una necesidad ya más psiquiátrica. Sí, Ok. señora. Interesante. Súper. Ok, y la última pregunta, ¿tuviste alguna dificultad al dejar las drogas, las sustancias? Sí, pues obviamente yo quiero serles muy honesto, yo obviamente recomiendo, si usted necesita asistencia profesional, en cualquier dirección, si usted necesita ir a comunicarse con un psicólogo para expresarle a usted cómo se siente, o si necesita acercarse a un centro de rehabilitación, yo no es que no haya sido partidario de eso, más sin embargo yo entendí que personalmente, verdad, yo respeto las opiniones de todos los que están viendo el podcast y los que nos están escuchando, pero yo creo que en mi proceso fue mucho aferrarme a Dios y reconocer cuando yo sentía mucha ansiedad, porque al principio se siente mucha ansiedad, muy difícil. La desintoxicación del cuerpo en cuanto a las sustancias fue un tema difícil, pero creo que aferrado de Dios fue mucho más llevadero el proceso. El tener a Dios siempre presente y pedirle ayuda a Él fue lo que me ayudó muchísimo. Y obviamente el cambiar de amistades, creo que las amistades influyen mucho, y el empezar a tener esas amistades también fue mucha bendición, cambiar el círculo. Sí. Bueno, ese fue todo el cuestionario que teníamos preparado para ti. Muchas gracias por venir, de verdad, por contarnos tu historia. Gracias por abrirte con nosotros, por contarnos cómo pasó, cómo te sentiste, cuánto tiempo duró y por qué lo dejaste. Se te agradece mucho por este espacio, este tiempo que nos diste. Y así, muchas gracias de verdad. No, a ustedes. Un gusto. Y para terminar, queremos dar un último mensaje. Como un mensaje de apoyo hacia esas personas, quiero que sepan que no están solos, que si están atravesando por esta etapa, por este mundo de las sustancias,
que tienen que recordar que hay personas como sus padres, sus familiares e incluso algunos amigos que se preocupan por ustedes, que están dispuestos a ayudarlos a dejar ese consumo. Sí. Para esas personas que tienen amigos, conocidos o familiares en estas circunstancias, no los juzguen. En vez de eso, apóyenlos, porque hay muchas personas que no logran pedir ayuda, y no es porque no quieran, sino porque puede que les dé miedo o vergüenza pedirla. Y tú, como amigo, conocido o familiar, tienes el deber de apoyarlo para que él no se sienta solo en este proceso. Gracias por escucharnos. Con amor y dedicación, Voces Isabelinas. Muchas gracias. Terminamos por hoy, pero seguimos conectándonos por la palabra. Gracias por estar en Voces Isabelinas.